Hola amigos, amigas, ¿cómo os encontráis? Hoy nos toca farmear en tierras altas, en Monte Alto. Aquí estamos, Monte Alto y las Islas Abruptas. Bueno, pues es una zona que la verdad me gusta mucho para venir a farmear. Hay muchos materiales, nos lo vamos a encontrar pues oye bastante fácil en las zonas de farmeo y, y bueno, que sí, que de por sí me gusta mucho. Eh, Ahora vemos, nada, eso está en parte de la horda. Bueno, lo que nos vamos a encontrar aquí en Menas es para empezar la piedra de la mena de piedra ley. Es el material más común en lo que es la minería. Pizarra, bueno, pizarra, algún punto suelto en el mapa es posible que nos encontremos. Vamos a continuar y ahora enseguida os enseño un poquito el mapa, que igual que otros mapas pues es sumamente grande para farmear. Vamos a verlo. ¿Lo veis? Es un mapa, bueno, la verdad es que es muy grande. Y sobre todo, si lo que buscas son menas, pues te va a venir muy bien, porque es una zona muy rica en montañas y precisamente eso es lo que va a ayudar a que te encuentres pues con muchas más menas y mucho material, sobre todo de minería, sobre todo de minería. Vamos a ver si nos encontramos por fin la plantita de la zona, porque en estos mapas cada zona tiene una planta específica. En este caso, a ver, ¿dónde está? Aquí atrás. En este caso, la planta de Monte Alto es la flor de raposa. Vaya zona más escondida. Ah, mira, puedo sacarlo otra vez. Bien, aquí la tenemos, flor de raposa. Bien, bueno, pues la flor de raposa solamente la vamos a encontrar en esta zona de Monte Alto, ¿de acuerdo? Como os digo, en todo lo que es, en lo que son los mapas de las Islas Abruptas, cada mapa contiene un tipo de planta distinto. Las menas son las mismas en todos los puntos. Hay alguno que, por ejemplo, es más rico en pizarra vil, pero en este caso hay plantas que solamente se encuentran en estos puntos. Para que lo tengamos en cuenta, bueno, hay plantas que cuando las recolectamos nos sacan un pequeño enemigo, igual que las menas, que cuando lo matamos, pues nos da otra cantidad de esas plantas o menas. En este caso hemos de estar atentos porque cuando recolectamos la flor de raposa nos encontraremos, nos puede salir un zorro que se lía a correr y en su carrera va soltando más flor de raposa, por lo cual tenemos que ir, bueno, no ir detrás de él, más o menos, sino que lo que hemos de hacer es pasar por encima de las plantas, de las flores, y al caminar por encima de ellas se equiparán directamente. Es una forma de recolectarlas. Vamos a ver si farmeando un poquito pues da la oportunidad de que aparezca algunos de estos zorros que nos suelten estas plantas. Es un mapa muy rico. La verdad es que está muy rico tanto, bueno, en menas muchísimas, porque unas zonas tan montañosas se llena de menas a montones. Luego en cuestión de plantas está bien, no digo que no, sobre todo porque en el momento en el que aparece uno de esos zorros, bueno, se lía a soltar plantas y eso da gusto. Así que bueno, vamos a volar un poquito más, a ver si encontramos alguna flor de raposa que nos suelte esto. El mapa es muy grande, el mapa es sumamente grande, con lo que tenemos una buena oportunidad de hacer un recorrido generoso, amplio, por el que en el que podremos farmear y en lo que volvemos a las zonas, estas plantas, menas van a respamear. Si no, fijaros, es la verdad un mapa muy grande, con lo que estos mapas si haces un recorrido circular, en lo que empiezas otra vez ya respameado todo. Aquí sí, flor de raposa. Hay otra flor de raposa. 4 me está dando. Ah, mirad, mirad, ya ha salido.
Bien, bien, bien. Me transformo en oso, no, en gato. ¿Veis? Mirad, mirad. Muy bien. Cada vez que paseo por encima de una de estas florecitas, pues se me equipa directamente y me ha dado unas cuantas. ¿Qué os estaba diciendo? Así que cuando farmeamos estas plantas, y esto es así en todas las plantas de esta expansión, cuando las farmeamos, nos sueltan lo que es la semilla de Iseralina. ¿De acuerdo? Eso también lo vamos a utilizar en lo que es alquimia. Y bueno, pues principalmente eso, la iseralina la sueltan todas las plantas de esta expansión, farmes donde farmes, entonces bueno, pues en ese sentido, fácil. Bueno amigos, ya habéis visto las menas que vamos a encontrar aquí. Ya sabéis que la flor de raposa la vamos a encontrar en Monte Alto, ¿de acuerdo? Y bueno, y nada más, esto es así de rápido, así de fácil, ya sabéis dónde encontrar este material y ya solo os queda pasaros por esta zona y encontrar una buena ruta de farmeo para vosotros. Espero que os haya sido de utilidad este vídeo, un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo. Adiós.